Buenos días, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien y bienvenidos a una entrega más de Empresas con Éxito, gracias a Upymes. Pau, buenos días, ¿qué tal? Una excelente semana nos espera. Hola, hola, súper feliz nuevamente de estar acá como todos los lunes a las 10 de la mañana, siempre por supuesto que ofreciéndoles temas de actualidad empresarial que definitivamente son súper importantes para el crecimiento de nuestras empresas y por supuesto para la prevención, que es justo lo que creo que va a rondar el tema de hoy que elegimos sea seguridad de datos en una pyme. Y para esto tenemos la grata compañía de José Rivera. Él se ha venido especializando en todo lo que es esto de seguridad, de ciberseguridad, desde hace 8 años. Y pues también es empresario, al igual que usted y nosotros. Y entonces también conoce todo lo que es este mundo tan divertido que es emprender. Así que por ahí está José. Vamos a ver si que José se nos una a la conversación. Vamos a ver, nada más estamos aquí esperando a que se le habilite el micrófono. Ahí está. Hola, hola, José. Creo que ya me permite hablar. ¿Cómo están los dos? Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Muy buenos días. Buenos días, saludos, Bien. qué gusto. Perfecto. Bueno, yo les confieso que yo hoy vengo mucho como espectadora, porque soy de las personas que sé que existe, sé la importancia, pero hasta ahí, ¿verdad? Y creo que muchos empresarios que nos escuchan van a estar identificados conmigo, porque también esto es, y lo hemos venido viendo durante las diferentes entregas que hemos estado haciendo en empresas con éxito, justo eso, ¿verdad? Que sabemos que hay que hacerlo, pero ¿por dónde empezar? Entonces, de ahí que consideramos la importancia de esto, que ya hemos visto el impacto que ha tenido en empresas tan grandes como Facebook, ¿verdad? En donde se supone que, bueno, ellos tienen gran claridad de esto, pero también nosotros, los dueños de pequeñas empresas, es algo sumamente importante, valioso y sobre todo preventivo, porque definitivamente la seguridad de los datos considero yo que nos puede ahorrar muchísimos dolores de cabeza, José. Sí, correcto. Más que todo, los dolores de cabeza, creo que como todo en la vida es cuando ocurre algo malo, ¿verdad? Por ejemplo, vamos por la calle, no sé, vamos manejando y tenemos un accidente. Entonces, ahí lo que siempre nos ha llegado a proteger es como el seguro, ¿verdad? En ciberseguridad no hay como un seguro como tal, no te puedes, por ejemplo, asegurar de tal forma, asegurar tu empresa. Sí hay unos cuantos seguros para datos, no estoy muy anuente aquí en Costa Rica, me parece que en Estados Unidos sí, en caso de brechas de seguridad, que es algo que ahorita se está abarcando a nivel legal, ¿verdad? Ha tenido como un mayor auge que hace unos años atrás, donde no era tan importante, por ejemplo, el tema de manejo de datos, de información personal, pero hoy en día se ha vuelto más importante, sobre todo por tantos ataques que han ocurrido, el tema de las brechas, que me parece muy importante, ¿verdad?, tocar. Entonces, más que todo en tema de seguridad, uno puede tratar, por ejemplo, una pyme o en un negocio grande, va más que todo del lado de estar anuente, cómo nos atacan a nosotros hoy en día, ¿verdad? ¿Cómo pueden ocurrir estos ataques y cómo podemos responder ante ellos? Porque tenemos información muy valiosa que ahora hay grupos, ¿verdad?, de atacantes, no solamente grupos de individuos que se reúnen, sino hasta grupos nación-estado, ¿verdad? Estamos hablando de países que nos están queriendo robar nuestra información para usarla a su favor. Entonces es un tema bastante interesante, Pau, porque el tema, por ejemplo, de la guerra, ¿verdad? Hace unos 30, 40 años era países
atacándose entre ellos, ¿verdad? Y hoy en día los países están invirtiendo, sobre todo las grandes potencias, están invirtiendo muchísimo capital, muchísimo dinero en su infraestructura para poder obtener inteligencia. Todo se ha vuelto un tema de inteligencia, de quién tiene más información sobre el adversario y también cómo los pueden llegar a afectar, ¿verdad? Podemos ver casos, por ejemplo, en Estados Unidos con el un pipeline bridge que ocurrió en inglés, que fue una pipeline, es creo que fue una empresa de petróleo, ¿verdad? Creo que gas natural o petróleo que fue afectada por una brecha y eso tuvo una repercusión económica bastante fuerte para Estados Unidos, ¿verdad? Claro, una empresa bastante grande y fue un ataque nación-estado, ¿verdad? Entonces ahora podemos ver ese tipo de cosas que se dan a la luz. Sin embargo, hay otras cosas que no vemos, ¿verdad? En las noticias, las empresas pequeñas que son afectadas por este tipo de ataques, este tipo de brechas. Esta información siempre está muy, muy callada, pero es algo que sí pasa hasta aquí en Costa Rica. Y yo he visto casos de empresas que se han visto bastante afectadas por ejemplo, ransomwares. Para los que no lo conocen, qué es un ransomware, es un tipo de malware o virus de criptografía que te bloquea toda la información de tus bases de datos. Entonces imagínate, no sé, imagínense, tienen una base de datos de clientes bastante esenciales, con información sensible o de propiedad intelectual, y un día nada más llegan a la oficina y no tienen acceso a los números de contactos, correos, ni siquiera a los documentos que ustedes mantenían con sus clientes. Y eso claramente es una afectación muy pesada, ¿verdad? Para una empresa, sobre todo si no tiene el capital suficiente para poder recuperarse de haber perdido su activo más esencial, que pueden ser sus listas de prospección o también seguimiento, ¿verdad?, con sus clientes. Entonces, Pau, es un tema bastante amplio, ¿verdad? Bastante amplio, bastante interesante, porque hoy en día nos están atacando estados, a nosotros los individuos, a nosotros los empresarios, ¿verdad? Que tenemos nuestra empresa, que tenemos nuestra información, y tenemos que estar anuentes que esto puede llegar a pasar y estar preparados. Genial. Manu, vos sí sé que tenés más experiencia en esto y a partir de clientes que has tenido que correr para enfrentar este tipo de situaciones donde a veces, bueno, lo vivimos hace un tiempito corto, donde se supone que hay ciertas empresas que dan servicios y en la lógica se creería que este tipo de protecciones están incluidas por la naturaleza del servicio y no, ¿verdad? Entonces ahí también es como nosotros empresarios de tener esa malicia indígena, ¿verdad? De asegurarnos realmente cuando estamos adquiriendo un servicio, que aunque en la cabecita de nosotros esté que el servicio es, si es digital, debería ser completo en términos de seguridad, pues considero yo que sí es necesario realmente asegurarse para evitarse estas cosas, estos dolores de cabeza, y como bien lo mencionaba José, sí, desdichadamente no estar en medio de la situación y correr más de lo necesario. Sí, lastimosamente a través de los años, sobre todo cuando trabajaba mucho lo que era página web y esto, se daba, bueno, muchísimo servicios que era muy raro porque daban el servicio como de hosting, pero nada más ahí está el servicio y que Dios me lo acompañe. O incluso empresas que se han dejado el dominio, ¿verdad? Y tal vez después querían cambiar de la empresa hacia otra. José, vieras que se escucha ahí con... ¿Me escuchas? ¿Me escuchan ahí? Sí, Se me quiso cortar. Ok. Bueno, empresas que tal vez ya no requerían más el servicio, querían moverse y la empresa no daba el dominio de vuelta. Y uno como, o sea,
Hay incluso cositas que van más allá de la seguridad, que van de, por ejemplo, cuando se compra un dominio que queda a nombre de uno, qué tan importante es la información que se maneja, ¿verdad? El caso que decía Pau hace poco, por dicha, hay uno, de hecho fue un ataque a dos sitios, unos maneja usuarios y demás, y ese, por la naturaleza del mismo, sí tenía mucho más seguridad que el otro, que realmente era un sitio muy informativo y que no requería, o por lo menos en términos de, em, por lo menos no estábamos tan al pendiente del nivel de seguridad que estaba presentando la empresa que daba el servicio. Mientras que el otro, por justamente su naturaleza, que ya de por sí tenía transacciones y además usuarios, pues sí había mucho más, estaban mucho más pendientes de que tuviera varios niveles de seguridad. Por dicha, justamente ese sitio, pues el ataque fue muy leve y no hubo mayor problema. El otro que era informativo, sí tuvimos que correr y, como decía Pau, sufrir un poquito las consecuencias del dolor de cabeza em, de que uno espera un servicio mínimo de una empresa que mantiene servicios digitales en línea y al final no, al final, bueno, le quieren cobrar a uno hasta la llamada para que resuelvan ellos el problema que ellos mismos generaron. Es complicado muchas veces la escogencia de sus servicios. Sí, y considero, compañeros, que es ir más allá, ¿verdad? Porque a nivel empresarial estamos hablando de el corto en la productividad de la empresa. O sea, nosotros como dueños de pequeñas empresas, ocupamos que cada uno de nuestros colaboradores, pues evidentemente esté full en de los temas importantes que estamos requiriendo en ese momento, ¿verdad? Y no resolviendo situaciones que se pudieron prever. Creo que es ahí y este es el llamado a denotar la importancia de esto, porque como lo mencionaba Manu, o sea, yo lo viví en algún momento, y en ese momento Manu fue el que me apoyó muchísimo, en donde la agencia de mercadeo con la que yo trabajaba no me quería devolver la página. Entonces fue, o sea, toda una tragedia porque, como les cuento, o sea, honestamente, yo sé nada del tema, o sea, lo poco que sé o mínimo que sé, me ha tocado aprenderlo a raíz de situaciones que me han sucedido. Entonces, podemos ir desde eso, ¿verdad? Desde lo más mínimo que es cuáles son los accesos de mis plataformas digitales, hasta situaciones más delicadas, como nos lo mencionaba José, de ya datos de los clientes, ¿verdad? De las bases de datos. Muchos a veces preguntan, mira, ¿cómo hacen para llamarme y estarme ofreciendo A, B y C? ¿De dónde tomaron mis números? ¿De dónde tomaron mis cuentas? De hecho, ayer hablaba, estaba con mi mamá y con mi hermana, y hablábamos justo de eso, ¿verdad? De que mi mamá decía, no, pero pues ella dio los datos. Y nosotros le decíamos, no, o sea, eso es tan sencillo. O sea, ahora yo me imagino, ahí José me aclarará, que ya hemos llegado a un punto en donde yo me imagino que hay sistemas en donde hacen como cruces de coordenadas y dice, este fulano tiene relación con este sutano y con vengano y con perencejo, y hacen ahí una triada y también logran llegar a otras personas. A ver si José ahí, o esto es mucho mi imaginación, pero es que realmente, yo digo, o sea, son tan profesionales en esto que se ingenian miles de millones de artimañas para lograr adquirir los datos y realmente lograr venderlos, porque al final siento que
detrás de todo esto no es decir, quiero hacerle un daño a tal persona y botarle el sitio, por ejemplo. Si no es, detrás de esto obviamente hay un tema comercial importante. José. ¿Cuál sería tu pregunta entonces en torno a...? O sea, ¿qué tan complejo porque bajo mi desconocimiento, evidentemente esto se hace para un tema comercial, ¿verdad? Yo ocupo los datos para venderlos, ocupo los datos para usarlos a mi favor. ¿Para qué es que funciona todo este tema de los ataques? Bueno, es un tema bastante interesante por lo que estabas comentando que te pasó a tu familiar, ¿verdad? Porque también hay dos diferentes ataques, o sea, dentro de esta conversación. Están los ataques que pasan hacia las pymes y los ataques que nos pasan a nosotros personalmente, ¿verdad? Contra nuestra información identificable personal, ¿verdad? Estamos hablando de nuestra cédula, estamos hablando de estafas que nos pueden hacer, ¿verdad? Hay varios, por ejemplo, hay varios tipos de objetivos, ¿verdad? Yo siempre esto lo trato de hablar como si fueran operaciones, ¿verdad? Que tienen diferentes tipos de objetivos. Puede ser un objetivo monetario, puede ser un objetivo de exfiltración de información, ¿verdad? Hay varios objetivos que pueden llegar a tener los atacantes. En el caso aquí de Costa Rica, lo que yo he visto, por ejemplo, a título personal, estamos hablando de nuestras contraseñas, nuestras cédulas, ¿verdad? Siempre los atacantes o estafadores buscan obtener la mayor cantidad de información sensible o información que se pueda identificar a ustedes para poder elaborar una estafa. Vieras que es muy interesante este tema de las estafas, Pau, porque en los últimos 10 años ha migrado mucho el tema de ataques complejos. Lo que me estabas hablando de la complejidad técnica, hablemos de ataques a sistemas, explotación de código, cosas súper complejas. Pasó de eso a enfocarse más en el ser humano. Hoy en día, las empresas de seguridad, las más grandes, hablemos de firmas como IBM, Microsoft, Akamai, han estado enfocando la mayor cantidad de sus esfuerzos en detener phishing, ¿verdad? Para los que no saben qué es el phishing, son esos correos que nos llegan a nosotros de estafa, ¿verdad? De mira, haz clic aquí y te vas a ganar un PlayStation 5, un Xbox, ¿verdad? Entonces los atacantes han pasado de la modalidad más técnica ahora a enfocarse más en esto que se le llama ingeniería social. Ingeniería social es el arte de poder engañar a la gente, que es un arte bastante interesante, ¿verdad? Porque se funciona a través de las palabras, lo visual. Estamos hablando, por ejemplo, visual de que veas un dominio en internet, por ejemplo, similar al tuyo, pero tiene una E en vez de una A, ¿verdad? Entonces, tal vez en vez de UPymes es UPymes, pero en vez de una Y tiene una I latina, ¿verdad? Entonces, se van desde eso hasta cosillas visuales, hasta llamarte, ¿verdad? Y hacerse pasar por alguien del banco. Pueden conocer el nombre de tu mascota, que posiblemente sea una de las preguntas de seguridad que tienes a nivel bancario. Puede ser que conozcan alguna información como tu color favorito o quieran buscar, sacarte esa información para poder responder una pregunta de seguridad. En el caso de Costa Rica, lo que se ha dado mucho, por ejemplo, a nivel de llamadas telefónicas, ha sido personas o queriendo robarte, ¿verdad? Cuando vas a vender algo en internet, o buscar extraerte la información de tu tarjeta. Estamos hablando de tu código de seguridad, que está en el reverso, por delante, nombre completo, ¿verdad? Está tu cuenta bancaria. Entonces, a nivel de complejidad y también de protegernos, hay que entender que esto no es algo que vaya a disminuir, va a aumentar, y actualmente están aumentando en torno a la ingeniería social, o sea, al engañarte. Entonces hay que estar muy, muy atentos, ¿verdad? A las llamadas que estamos recibiendo, a los correos que también estamos recibiendo y que vienen en estos correos. Por ejemplo, si vamos a recibir un correo en estas fechas, que creo que
hay que hacer reportes de Hacienda, ¿verdad? Por ejemplo, declaración de impuestos o así. Si estamos ahorita esperando, por ejemplo, un correo así importante, verificar que venga realmente de Hacienda o de fuentes de gobierno. También las llamadas, que no vaya a ser una persona que nos vaya a estafar. Por ejemplo, si te está llamando el banco para solicitarte una información personal, lo que pueden hacer es preguntar el nombre de la persona que te está llamando y devolver la llamada al banco, ¿verdad? Si ustedes ya ven que van a tener que dar una información muy sensible, por ejemplo. Entonces, se trata de tener malicia, más que todo, porque son personas muy preparadas, sobre todo aquí con tanto caso que ha pasado en la reforma, ¿verdad? A mí me sorprende porque hay personas de la reforma en llamadas que he vivido y he oído también que yo digo, jamás esta persona no tiene educación, porque es una persona súper elocuente, la forma de hablar, de expresarse, el manejo de palabras, un profesional en engañar. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado hoy en día con eso. Sí, José, ¿consideras vos con tu experiencia y Manu, desde más la parte empresarial, como lo has sentido, que todo este tema de de la parte oscura de la era digital en la que estamos, podríamos venirla a considerar como una nueva industria? Porque realmente tiene muchísimos elementos a jugar, nos guste o no, o sea, estamos hablando, y me llamó mucho la atención esto de la ingeniería social, y estamos hablando de que ahí está inmiscuida la psicología, está inmiscuido, por ejemplo, temas de mercadeo para poder realmente ser tan sutiles de vender que, como bien lo mencionabas, esta página, o sea, le copian la página de Pymes y le cambiaron una I nada más, ¿verdad? Entonces, creo que hay muchos elementos realmente importantes, como lo mencionaba, psicólogos, sociólogos, gente de mercadeo, o sea, ya profesionales reales que se requieren para lograr este tipo de estafas. Dábamos el ejemplo a nivel personal, pero también cuántas empresas se han vinculado con estafas muchísimo más grandes, ¿verdad? A partir de estos pequeños elementos y que lo veíamos, o sea, ahora no sé, que un contrato y que la parte digital, ¿verdad? Cómo tener cuidado también con la firma electrónica, todos estos tipos de situaciones en donde, por ejemplo, había leído un caso bastante crítico, a mí en lo personal me afectó bastante porque yo decía, ¿cómo es posible, por ejemplo, que una persona, era un caso de una pymes, que recibe un pedido importante, la persona, obviamente estamos en pandemia, todo el cuento, ¿verdad? Era como ese respiro que esa persona necesitaba y al final terminó siendo un fraude. Entonces, sí, ok, hay un tema ahí, la malicia, pero creo que la malicia es como la lógica, ¿verdad? O sea, es como que se ve poco frecuente y nos ayudaría bastante, pero con esto que ustedes y yo escuchándolos, me parece que yo en lo personal me interesa mucho conocer el punto de vista de ustedes. ¿Se puede entender esta contraparte que es parte de esta era digital como una nueva industria? Por ahí está Mano, con el micrófono abierto. Más que no, es una industria que ha venido evolucionando y que a raíz de justamente, porque la pandemia aceleró toda la parte digital y esto lo hemos visto ya varias veces, donde el e-commerce creció exponencialmente gracias a la pandemia, este, la gente perdió un poco el miedo a hacer las transacciones en línea y demás, pero también entonces se prestó para
un aceleramiento en la industria de justamente de esta parte de los amigos de lo ajeno. Desde tiendas en línea que eran estafas, ¿verdad? Creándose de tiendas en línea de Instagram, de hágame el pedido, hágame el simpe, y luego desaparecían. Hasta pues cuestiones más complejas donde justamente pues por pasar toda tu industria a la parte digital y tal vez no contemplar esa parte más compleja de seguridad, pues se generan diferentes portillos, ¿verdad? Y no todos tenemos las buenas prácticas. Por ejemplo, yo tengo una cuenta correo de Hotmail todavía en 2021. Pero, mano, ¿cómo carajos tiene usted una cuenta Hotmail todavía? Sí, es mi cuenta de meterla en todos los sitios estos que requieren algún tipo de suscripción y que después se va a convertir en spam y que, ¿verdad? Yo no uso mis cuentas de empresa para nada de eso. Mi cuenta de email empresaria yo prácticamente no recibo spam. eh, Justamente porque he tenido el cuidado desde muchísimos años atrás de no andar exponiendo mi email corporativo en nada. Para eso tengo esa cuenta Hotmail y para eso, y es la única razón por la que la mantengo, que es la que tengo que suscribirme por alguna razón. Voy con la de Hotmail y si llegan 200 millones de correos de spam, no me importa. Pero esas buenas prácticas no siempre se utilizan, ¿verdad? O tal vez los mismos colaboradores no prestan atención porque no hay una política de seguridad de la empresa. Eh, entonces, para mí lo que ha pasado es que la industria no es que es como nueva, sino que ha evolucionado, se ha acelerado y al no ir de la mano, sobre todo en este caso de las pymes, con esa aceleración, pues se generan esos portillos donde pues la gente se va fácilmente, como decías, Pau, me ofrecieron un super negocio y estoy en crisis y más bien veo que ahí puedo salir de este enredo y me voy en todas por esa falta de, incluso de tener algunos controles virtuales y digitales sobre esos procesos. No sé, José, ¿qué opina al respecto? Yo estoy igual, con una cuenta Hotmail que meto en toda la verdad es que no, muy buena práctica, o sea, no, cuentas de empresa no las meto en ningún lado, trato de mantenerlas anónimas, solo para comunicación interna con clientes o ya temas como uno a uno, pero no la uso para cuentas en ningún lado. De hecho, si tienen posibilidad también de crear varias cuentas de su empresa y realmente ocupan una cuenta para un servicio, lo que les recomiendo es que se creen una cuenta nueva, pero no vayan a usar la suya, ¿verdad? Ustedes pueden usar otra para que caiga el spam ahí. Si les toca crear una cuenta para algún servicio, Dropbox o lo que sea, ¿verdad? Entonces, esa recomendación, mano, muy buena. Podemos hablar de ese tema, Pau, de la ERAS. Creo que eso es hasta un tema que podemos tocar en toda una de estas discusiones porque es bastante amplio. Bueno, para mí, o basado en lo que he leído, bueno, era industrial, se podría decir que ya perdió su auge por ahí como entre el 2001 y 2009. A partir como el 2010 empezamos en la era de la información, ¿verdad? Toda esta era digital. Ahí aparecieron varias empresas buscando que otras empresas se digitalizaran con procesos de transformación digital, ¿verdad? Fue donde empezó todo el proceso de transformación digital. Hoy en día ya el que está pasando un proceso de transformación digital sepa que está en el presente, o sea, no se está anticipando, ya está viviendo transformación digital. Si no se el cambio se lo lleve, ¿verdad? Estamos en una época bastante delicada donde la transformación digital es algo que hay que hacer. Nosotros tenemos que tener nuestra presencia digital en la red porque la gente, la gran mayoría no está saliendo, está en su casa, ¿verdad? Y interesante porque este tema digital, este tema de la era de información está acabando, está culminando. Estamos entrando o ya entramos en la era de la automatización.
y sí quiero hacer un énfasis aquí bastante severo, porque cuando estamos hablando de personas malintencionadas que crean páginas con otros dominios, que te llaman para estafarte, ¿verdad? Estamos hablando ahora de una era donde ya no son personas, ahora son robots. Por ejemplo, hay un video para que se asusten, ¿verdad? Un video que pueden ver en YouTube de el asistente de Google. Para los que tienen celulares de Android, pueden buscar asistente de Google, llamadas, ¿verdad? Llamadas de citas o llamadas de agendar las llamadas. Es un video, si lo encuentran, ¿verdad? Voy a buscarlo y se lo voy a pasar a Pau para que lo compartan, ¿verdad? Porque tal vez les va a costar encontrarlo, está en inglés, sobre el asistente de Google agendándote llamadas, ¿verdad? Entonces dice, Google, ¿me podrías agendar una cita para hacerme la queratina a las 11, entre las 11:30 de la mañana a las 12:30 de la tarde en el estudio tal en el Mall San Pedro, no sé? Y el asistente llama a la tienda y parece una persona, de verdad. Las pausas que hace, la voz, todo. O sea, a las personas que llaman no se dan cuenta que es un robot, y es un robot. Eso suena, es algo que vamos a tener en los celulares, ¿verdad? Tal vez en unos 5 años, Google todavía no lo ha sacado, algo que nos va a permitir a nosotros agendar salidas a restaurantes, y es algo que todavía no ha salido de parte de Google. Pero hoy en día los atacantes o grupos que buscan comprometernos tienen acceso a estas herramientas y ya están en desarrollo en su gran mayoría. Aquí en Costa Rica no, o sea, les estoy contando anticipadamente lo que se va a venir. Se van a venir robots que van a hacer esto. Ya en otros países hay herramientas automatizadas, de esas sí tengo acceso, que te permiten crear dominios falsos basados en otros dominios, por ejemplo, de gobierno, de empresas, y clonan tu página totalmente como está. Hablamos de código, hablamos de interacción de usuario, experiencia de usuario, todo se clona y la persona no se da cuenta realmente cuando interactúa en la página. Entonces sepa que hoy en día estamos en una era de la automatización, donde ya todo esto se está automatizando, ¿verdad? Y es algo súper severo, en realidad es súper severo. Y con la otra pregunta que me decías, que estabas comentándome, Pau, estos grupos de atacantes, si nosotros nos cerramos los ojos y nos imaginamos quién puede estar ahí, ¿verdad? Probablemente imaginamos a algún tipo ahí, ¿verdad? En una cárcel, haciendo algún trabajo con varios teléfonos y llamando, ¿verdad? Pero ¿qué hay detrás de eso en realidad? Es una operación grande, realmente. No solamente aquí, afuera del país. Este tipo de operaciones son grandes, muy bien financiadas. Les deja muy buen capital, y no siempre es capital, no siempre se trata de plata de primera mano, de primera vista. Hay algunas veces donde puede haber o una empresa tercera o algún interesado externo con otro tipo de intereses. Entonces, me parece que también a nosotros, ¿verdad? Como empresarios es importante mapear esto, identificar también quiénes son nuestra competencia y qué pueden querer de nosotros. Por ejemplo, yo ahorita tengo una academia de ciberseguridad donde yo enseño eso a personas que no tienen conocimiento, los induzco en el área de ciberseguridad, y yo no soy el único en el campo, tengo competencia. Entonces yo sé anuente de quién es mi competencia, y estoy anuente de qué intereses pueden tener ellos. Y es importante, y es importante que ustedes tengan esto claro, porque muchas veces este tipo de estafas que pueden llegar a ocurrirles pueden ser también su competencia. Por eso es tan importante que protejamos nuestros datos. Sí, hay parte de las cosas que estaba aquí como recapitulando de lo que ambos mencionaban. Justo me lo imaginaba como este tipo de agrupaciones, ¿verdad? Que por eso era la pregunta de si es una industria, pero lo veo más entonces. Como antes teníamos la tienda física y teníamos que pagar por cámaras de seguridad, por estas empresas de seguridad, ¿verdad? Que si se activa van hasta el edificio, o
seguros contra robos, etcétera, etcétera. Hoy, evidentemente, al tener toda esta digitalización, pues los ladrones también se hacen digitales, así tal cual. Entonces, es importante que seamos realistas en la situación en donde si estas personas, y yo siempre lo he dicho, o sea, al final ellos son profesionales en su área, nos guste o no y estemos de acuerdo con lo que hacen o no, son profesionales en su área, entonces ellos van justo con la tendencia y eso nos exige a nosotros como empresarios también ir en esa tendencia de que, como nos está diciendo José, bueno, ahora más bien estamos en todo este tema de la automatización, bueno, qué sistemas estamos automatizando, pero también qué tipos de seguridad requieren estos servicios que estamos adquiriendo o que estamos nosotros ofreciendo también a nuestros clientes para que ellos no se vean afectados, porque al final es una responsabilidad importante. Ellos nos están confiando sus datos, por ejemplo, si se inscriben a una base de datos de nosotros, si compran algún producto o servicio en línea, son datos importantísimos, muy susceptibles en términos de tarjetas de crédito y demás. Entonces también considero que nosotros como empresarios somos responsables no solamente por nuestros datos, sino también por los de nuestros clientes. Entonces ahí, y justo para ya ir concluyendo y aprovechar pues que ambos estén por acá, por ahí he ido tomando algunas nota de algunas sugerencias para no caer o no ser víctima de esto, pero me quisiera que ambos me den unas 3 que ustedes consideren así como que es el top que todo empresario, que todo dueño de pequeña y mediana empresa no debería de negociar en términos de seguridad de datos para no tener una afectación más grande, ¿verdad? Porque también la cura, generar esa reversa para solventar la situación que está enfrentando, definitivamente podría salir muchísimo más cara. Por aquí, obviamente, bueno, de lo que fueron conversando, tener esas protecciones mínimas, cómo verificar la información, la página donde estamos, o si recibimos llamadas, solicitar los datos para hacer la contrallamada, tener divididas las cuentas de correo, por ejemplo, las cuentas de la empresa, no utilizarla en canales abiertos que no sean estrictamente de la empresa o que estén relacionadas con clientes de la empresa para evitar estos temas de spam y demás. Entonces, estas son algunas de las que anoté y me encantaría pues por ahí que Manu nos regale unas 3 que considere también súper vitales y posterior a esto, José. Claro, súper importante ahora que se hacen tantas transacciones en línea, no realice las transacciones conectado a un Wi-Fi que usted no conoce. ¿Verdad? Por ejemplo, si tiene que hacer una transacción y qué sé yo, está en el mall, no lo haga con el Wi-Fi de la zona de food court. Porque justamente ahí usted no conoce esa red, no conoce cómo está la información, use sus propios datos o espérese a que esté en una red segura que usted conozca. Ese como uno. Número 2, esta parte de realmente de tener esos emails o incluso generar un email, eh, digamos, como donde usted sepa que puede llegar el spam y y que no lo tenga además ese email como puesto en todo lado, ¿verdad? Muchas veces estamos compartiendo el email en todo lado y eso lo van agarrando robots de todo lado y termina llenándose montones el spam. Siempre es importante pues estar revisando un poquito esos emails que está pasando, revisar, a veces dejamos emails de colaboradores que ya no están, lo dejamos abierto pues como para que la gente siga escribiendo, pero se nos olvida
y puede quedar una puerta abierta ahí que no pretendemos. Entonces a veces es bueno hacer una recapitulación de cuáles cuentas están activas, cuáles son, igual como decía ahora José, cuentas de Dropbox activas, etcétera, y revisar que realmente lo que está activo esté bien y lo que no está activo puedes eliminarlo. Y una tercera opción que podría dar es mantenga siempre su dominio a su nombre. No importa quién esté comprando el dominio. Usted puede tener una tercera persona comprando su dominio, pero asegúrese de que su dominio quede a nombre suyo. La parte técnica es la que debe quedar a nombre de la empresa que está haciendo la compra, pero el dominio a nombre suyo. Y una buena práctica que sé que Paola la utiliza, yo también muchas veces compro todos los dominios posibles existentes sobre el .com, .net, .esto, .lo otro, de tal manera de que pues no sea tan fácil nada más llegar y comprar un dominio que se parezca al nuestro. Eso también, que es otro tema que tenemos pendiente ahí en Opymes, que es cómo darle nombre a su empresa y cómo buscar un buen dominio para ella, pero entre mejor, también entre más corto sea su dominio y demás, es más fácil estarle también dando seguimiento, que cuando es un dominio muy largo, entonces es más fácil cambiar una letra y no darse cuenta. Y dentro de ese mismo tema de dominios, tenga accesos directos usted guardado, no, digamos, no entra al banco a través de Google y ponga Banco de Costa Rica y crea que ese enlace que le está poniendo Google ahí de primero es el del banco. No, tenga guardados los enlaces correctos. No se la juegue por ese lado porque bien hoy puede haber ahí eh, un trabajo para que ese dominio que no es falso aparezca de primero y usted se vaya en todas. Esas serían mis 3 recomendaciones. Muy buena esa, Manu, la última que dijiste del dominio. Yo tengo una herramienta bastante bonita, ¿verdad? Es un script, hablando de cosas automatizadas, es un código que yo corro, digamos, lo corro bajo un dominio como uno de ustedes y me tira todas las posibilidades de dominios similares. Por ejemplo, de la que te decía, Pau, por ejemplo, Uprimes con Y, con I latina, esa sería una posibilidad que me la tira. Entonces, esa recomendación de comprar los dominios también similares es muy importante para que no vayan a tener clientes que se vayan a ir a la página equivocada. Y eso lo hacen muchísimo, ¿verdad? Entonces, muy buena recomendación, hermano. De mi parte, creo que recapitularía la primera y segunda. Uno, tener malicia. Y también dentro de esa, un paréntesis de que su equipo tenga malicia también, ¿verdad? No van a ser ustedes los únicos con malicia, porque muchos de los ataques no es porque nosotros no tuvimos la suficiente malicia con respecto a algo que nos pasó, sino nuestro equipo, que no estaba suficientemente educada sobre este tipo de ataques. Entonces, pueden sacar el tiempo, educarlos. Si tienen un equipo bastante grande, busquen capacitarlos para que no llegue a pasarles algo bastante severo, ¿verdad? Si es pequeñito, vean videos tal vez en YouTube, traten de pasarle algunos tips de cómo pueden funcionar este tipo de estafas, de que no den su correo de empresa, que no den información muy importante que puedan llegar a utilizar, ¿verdad? Entonces, el primero sería malicia. El segundo sería utilizar contraseñas seguras. Entonces hablamos preferiblemente de más de 14 caracteres en las cuentas de empresa que ustedes manejen. Si no quieren aplicarlo en cuentas personales, por lo menos que no sean cuentas personales con información sensible de ustedes, ¿verdad? Digamos que tengan un Twitter que ni usan, ponen una contraseña ahí no tan importante, mientras no vayan a hacer una personificación de ustedes, ¿verdad? Corta, pero preferiblemente mantengan más de 14 caracteres en las cuentas esenciales para ustedes, ¿ok? Y la tercera, muy preferiblemente dentro de su empresa, si mantienen activos importantes, mantengan todo actualizado, porque
hay ataques que por más que ustedes se protejan con estas recomendaciones, siempre hay vulnerabilidades, ¿verdad? Huecos a nivel de código que pueden llegar a explotar y afectarles. Entonces, preferiblemente mantener todo actualizado y también no conectarse a redes inseguras dentro de ese mismo, ¿verdad? Donde vayan a manejar información importante como su cuenta bancaria, por ejemplo. Esas serían mis recomendaciones. Buenísimo, muchas gracias a ambos realmente por estar acá, por compartirnos a partir de la experiencia de ustedes y que los empresarios vayamos midiendo este tipo de cosas desde lo más básico, desde lo más pequeño, hasta ya pues algo más robusto, ¿verdad? Que en esos casos, pues yo sé que José desde su empresa nos puede colaborar también como parte de esa educación que tenemos y que es importante. Pues bueno, ya para concluir, dejarles la invitación, siempre en la misma línea. El día de mañana tenemos cita con el experto, en donde, pues como saben y les hemos invitado en otras oportunidades, justamente vamos a tener la compañía de Giovanni Carbonetti. Él es especialista también en esta área. Él trabaja con toda esta parte en Microsoft y va a ser el ponente del día de mañana con el tema cómo proteger la información digital de tu empresa y tus clientes. Recordarles que cita con el experto es otro de los espacios que tiene UPymes para todos ustedes preparado, siempre totalmente gratuito para poderles apoyar en toda esta educación. Quisiera también dejar por ahí, José, si nos indica cómo pueden localizarte las personas que quieran ampliar, que quieran seguirte en medios digitales, para que, por supuesto, les sea muchísimo más sencillo el contacto. Pueden buscarme en Facebook como José Rivera Ciberseguridad, o también José Rivera en Ciberseguridad en LinkedIn, cualquiera de las dos redes, y les voy a aparecer. Ahí voy a estar compartiendo información de mi academia, si alguno quiere estudiar ciberseguridad, o si llegara a ocupar algún tipo de consultoría o hablar conmigo hasta por ahí me pueden escribir si tienen alguna pregunta de protección de información. Yo con mucho gusto les puedo responder y les puedo ayudar. Perfecto, José, de verdad súper agradecida por aceptar la invitación acá, conversar con nosotros. A Manu, como siempre, todos los lunes por apuntarse y hacer estas temas a partir de nuestra experiencia, ¿verdad? Que yo sé que muchos empresarios que nos escuchan en este momento y que nos van a estar escuchando posteriormente cuando lo subimos en las diferentes redes sociales, pues por supuesto que se sienten identificados. Nos encantaría también que en la red social donde nos esté escuchando en este momento nos sugieran también temas que les gustaría que abordemos para poder conversarlos y por supuesto invitarles a que se unan a Empresas con E de Éxito por Clubhouse todos los lunes a las 10 de la mañana. Así es. Cuídense mucho, gracias y nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Bendecida semana y que sea de muchísima productividad. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.